Amén. Saludos nuevamente a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Pido a la Madre Iglesia que me pueda acompañar en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Amén. Hoy es un culto dirigido por la Semillita de la Fe. Los hermanos nuevos que nos visitan pueden ver que ya con 6, 7 años los niños aprenden a servir al Señor, a poder preparar una palabra, a poder preparar una canción para nuestro Dios. Amén. Que nosotros también podamos aprender de los niños en preparar con mucho gozo una alabanza al Señor. Dice el libro según San Juan, lo pudieron encontrar, capítulo 1, versículo 12. Leemos bajo la autoridad del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Puede tomar su asiento, glorificando el nombre del Señor en esta noche. Hoy es un culto dirigido por los niños, donde los niños han preparado, hoy en la tarde tuvieron su aula, su clase, donde estudiaron la palabra del Señor, cantaron una alabanza, estuvieron también preparando una merienda, compartiendo juntos, estando en comunión. Y es algo que la iglesia tenemos que aprender. Nosotros, como iglesia de Cristo, tenemos que ser como niños. Amén. Dice la palabra en el libro de Mateo que tenemos que ser como niños. Pueden ver la dedicación que ellos le ponen. Eso refleja una cosa importante en nuestra vida, de que los papás están inculcando a los niños, los abuelos, los tíos, están inculcando a los niños a buscar de Dios. Y tenemos que nosotros ser como niños. ¿Por qué ser como niños? Como hijos. Porque ser un niño tiene cierta cualidad. Hasta los 10, 11 años va aprendiendo lo que es bueno y lo que es malo. Va aprendiendo a escuchar a su papá, va aprendiendo a escuchar a su mamá, va aprendiendo a hacer caso en la escuela, aprende la tarea con los profesores, aprende lo que es bueno y no es bueno hacer. Un niño a la edad de 4 o 5 años va al jardín y sale de la cobertura del papá, la mamá, de la enseñanza, y empieza a aprender cosas en el jardín, lo mismo que en la escuela. ¿No es verdad? Aprendemos cosas en la escuela, hay compañeros, cosas que vemos que hacen y las traemos a casa. Y ahí papá nos va enseñando: hijo, esto sí se hace, esto no se hace, esto sí se dice, esto no se dice. Y el niño va aprendiendo, va escuchando a su papá, va escuchando a su mamá y va siendo obediente en la casa de su padre. Por eso nosotros tenemos que ser como los niños. ¿Por qué? En primer lugar, nosotros, hasta que conocemos a Jesús, somos creación de Dios. No todos somos hijos de Dios. No todos podemos ser hijos de Dios. Porque dice su palabra: todo aquel que le recibe, todo aquel que cree en el nombre de Jesús, Dios le da una potestad
de ser hechos hijos de Dios. Entonces quiere decir que quien no cree en Jesús no tiene ese derecho. Quien no cree en Jesús no tiene esa potestad. Quien no cree en Jesús, Dios no puede tratarlo como hijo. Por eso es tan importante nosotros, como papá, enseñarle el camino de Cristo a nuestros hijos. ¿Por qué? Creyendo en Jesús, dice su palabra, que somos adoptados por Dios como hijos. Y si somos adoptados como hijos, va a pasar dos cosas en nuestra vida. Uno, Dios va a tener un trato especial con nosotros. Dos, vamos a recibir herencia. El que es criado o está fuera no recibe herencia. El que recibe herencia, ¿quién es? El hijo. Amén. Y como hijos, nosotros tenemos que ser creciendo como niños. Dice Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué? Nunca se hizo esa pregunta, amado hermano. Ahora que usted es esposo, que es papá, que ya transcurrió una cierta cantidad de tiempo, ¿por qué Jesús dice que tenemos que ser como niños? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es lo que tienen los niños que nosotros no tenemos? ¿Qué es lo que hacen los niños que nosotros no hacemos? ¿Cómo se comportan los niños? Tal forma que nosotros no nos comportamos. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender de los niños? Dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los. ¿Usted quiere entrar al cielo? Sea como un niño. ¿Cómo un niño? ¿Cómo? Sencillo, humilde, obediente, atento, que perdona, que se arrepiente. Niño. A veces veo a mi hija, tiene 3 años, y a veces se pelea con su amiga, con Cecia. Están ahí, va, y a los 2 segundos ya se están abrazando otra vez. Al principio se pelean por un juguete y después se hacen amigas otra vez. Y la ofensa que estuvo antes ya no está más. A veces se pelean, se van, pero cada vez que Cecia viene: Elena, Elena. Cada vez que escuchan: Cecia, Cecia. Ese amor entre ellas. Son amigas, son niños. A pesar de una pelea, están, y cuando se ven, están ahí, quieren estar juntos, quieren estar en comunión, y se olvida la ofensa. Son obedientes. Yo veo a mi hija y le digo: esto sí, esto no, escucha, está atenta, obedece a papá, obedece a mamá, hace caso. A veces tiene que ser reprendido, pero a veces cuando yo la reprendo, viene y hablamos, charlamos sobre la situación, pero después pasa un tiempo y dice: papá, te amo. Papá, amo mamá. Los niños no tienen esa malicia, ese rencor.
esa falta de perdón, porque perdonan fácil. ¿Por qué será que Jesús dice: dejad venir los niños a mí, porque de los tales es el reino de los cielos? ¿Por qué no de los discípulos? ¿Por qué no de los fariseos? ¿Por qué no de los escribas? Sino de los niños. Tenemos que aprender de los niños. Amén. Un ejemplo que el Señor nos da acerca de los niños es la humildad. Mateo capítulo 18, versículo 1. Dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso entre medio de ellos. De cierto os digo, si no os volvéis, no hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón, al transcurrir los años, nosotros aprendemos malicia, nosotros aprendemos envidia, nosotros aprendemos rencor, nosotros aprendemos vanidad. Un niño es dependiente de su papá. Un niño se goza cuando su papá viene de trabajar, cuando su mamá no está. Ve a su mamá hacer las cosas en la casa. Mi hija ve, quiere estar junto. No se va por otro lado, quiere estar cerca de papá, cerca de mamá, cerca de aquello que le da amor. Tenemos que ser como niños para estar cerca de papá y no irnos por el mundo, por vanidades, por peleas, dejando a Dios de lado, dejando la palabra de Dios de lado por cosas egoístas. Tenemos que ser como niños, anhelando estar con papá. Yo cuando vengo de trabajar, él me dice: viene papá, y viene con alegría. Cuando me voy me despide con un beso. Y nosotros a veces ni oramos a la mañana. Nos olvidamos de papá. Preferimos estar al otro lado que estar en la casa de papá. Preferimos hacer las cosas que leer la palabra de papá. Preferimos dar lugar a otras cosas que hacer lo que dice papá. Tenemos que ser como niños, amada iglesia. Porque si no los hacemos, no podremos entrar en el reino de los cielos. Pero acabamos de leer que si creemos en Jesús, tenemos el derecho de ser hijos de Dios. Pero Pablo dice, Efesios, capítulo 5, verso 1. Amada iglesia, amado hermano, Efesios, capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Si yo no imito a Dios, si yo no perdono, si yo me voy por la vanidad, por el afán, por cualquier cosa, abandono a Dios, dejo la iglesia, me disgusto, no estoy en comunión con mi hermano, con mi esposa, con la familia, cualquier cosa me ofende, me enoja, no soy como niño. Si no pido perdón, si no me reconcilio, si no dejo lo que tengo que dejar, no soy como niño. No soy imitador de Dios, no me comporto como hijo de Dios. Pero creo en Jesús. Quiero decirte que esa fe es vana. Esa fe está muerta. Santiago habla que muestra tus obras por tu fe.
Y yo mostraré, muestra tus obras, yo mostraré mis obras por la fe. Porque si la fe no condice con las obras, la fe está muerta. Podemos decir creer en Jesús, pero no nos comportamos como hijos amados. Nuestra fe está muerta. Nuestra creencia no sirve. ¿Por qué? Porque mis obras no respetan lo que dice la palabra de Dios. Yo me comporto como niño, como hijo. No soy imitador de Dios. Estoy en la iglesia, pero no puedo perdonar a mi hermano. Levanto las manos, pero no puedo dejar la ansiedad, el afán, la vanidad, el pecado. Quiero decirte, amado hermano, que esa fe está muerta. ¿Por qué? Tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor. Nuestra vida tiene que ser una ofrenda de olor grato a Dios. Pablo habla en Romanos capítulo 12 que tenemos que entregar y presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como hijos amados. No podemos nosotros querer las bendiciones de Dios, pero no obedecer a Dios de las bendiciones. No podemos nosotros creer que Dios opera en mi vida, pero yo me comporto como desobediente. No funciona de esa manera. Dice el libro de Romanos, de Hebreos, en el capítulo 12, que nosotros soportamos la disciplina de nuestros padres. Hebreos capítulo 12, versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si nosotros vamos a llevar una vida que no condice, Dios no va a tratar con bendiciones que sobreabunden. Dios va a tratar con disciplina. Nos va a traer castigo. ¿Por qué? Es necesario. ¿Qué dice el versículo 8? Pero si os deja sin disciplina, de la cual sois todos participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, si nosotros llevamos una vida no humilde, no entregada al Señor, entregada al pecado, entregada a las cosas que no van, Dios va a disciplinar. Y cuando Dios disciplina, lloramos, nos quejamos. Pero es necesario volver a ser como niños obedientes a nuestro papá. ¿Para qué? Para que en vez de tener disciplina, tengamos bendiciones, tengamos derramamiento del Santo Espíritu de Dios, tengamos nosotros como un vaso de honra, instrumento de honra en la casa del Señor, siendo direccionados y fortalecidos con poder, llevando en todo tiempo la presencia del Señor. Tenemos que nosotros volvernos a ser como niños. ¿Cómo? Sencillos, humildes, obedientes, fácil de perdonar,
fácil en amar, difícil en guardar rencor, que escucha y es disciplinado y acepta la disciplina del Padre. Tenemos que volvernos como niños para entrar en el reino de los cielos. Aleluya. Dice Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, verso 26. Siempre estuvo esta pelea entre los discípulos de Jesús. Y dice así. En del versículo 20 en adelante, Santiago y Juan le piden: Señor, danos el lugar derecho e izquierdo en la gloria, estando cerca tuyo, al lado tuyo, sentados. ¿Por qué? Porque querían ser superiores, querían ser mayores, querían estar arriba. Pero ¿qué dice así? Versículo 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros tenemos que ser como niños, entender que Jesús no vino a que le sirvan, sino vino a servir. No busquemos ser más grandes ni mayores, porque eso lo hacen los grandes. Seamos como niños, sirvamos. Seamos como niños, ayudemos. Estemos ahí para hacer la obra de papá. Estemos cerca de papá Dios. Papá, quiero hacer tu obra, quiero servir, quiero estar, quiero cerca de la presencia de papá. No nos vayamos por la vanidad de la vida, por los deseos de este mundo. No nos vayamos por los placeres que hoy en día se están. Seamos como niños. Si papá dice no, amén. Si papá dice espera,